Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y aquí estamos un día más para compartir la palabra, la meditación, la reflexión, meditación, oración y la puesta en práctica de esta palabra, hacer propósitos. Em, Uno de los caminos más seguros que nos recomienda la Iglesia para hacer oración es a través de la lección divina, porque en la palabra de Dios está la fuente, está Dios mismo hablándonos a nuestro corazón. Entonces te pido, hermano y hermana, que siempre estás aquí conmigo formando esta comunidad en torno a la palabra, que te dispongas en este momento a la escucha y a la meditación de la palabra. Aparta todo aquello que te pueda distraer, apaga cualquier ruido, disponte y presta mucha atención. Y los que por primera vez están aquí, les doy también la bienvenida y les pido que se queden hasta el final, hasta el quinto paso, para que experimenten esta práctica de la lección divina y luego me cuentes cómo te fue. Y al final te voy a regalar, te voy a hacer un regalito para que puedas profundizar en este aprendizaje de la lección divina. Bien, hermanos y hermanas, les doy a todos la bienvenida. Les agradezco con el corazón el apoyo que puedan dar a este video. Lo pueden hacer a través de el me gusta, aquí abajo, ¿verdad? Abajo del video, dándole el dedito arriba, compartiéndolo en sus redes sociales y entre sus familiares y amigos. Y bien, no me alargo más. Te pido que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno espiritual y comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te pido que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Hoy es miércoles de la tercera semana de Cuaresma y vamos a ver qué nos trae la lectura del Evangelio del día de hoy, seguramente muy acorde a lo que estamos viviendo, que es esta época de Cuaresma. Entonces prestemos mucha atención, vamos a leer en voz alta. Puedes seguir la lectura desde allí, desde tu Biblia o desde la pantalla. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Bien, y luego de haber leído por primera vez el texto, debemos contestar esta pregunta. ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Y si soy capaz de contar con mis propias palabras lo que dice el texto, está muy bien, pero lo más seguro es que tengamos que volverlo a leer para precisar algunos detalles, puede ser unas 2 o 3 veces. Entonces, lo interesante es releerlo, subrayar las partes más importantes, las palabras que nos llamen la atención. Aquí ya empezamos a utilizar el cuaderno de no anotaciones bíblicas o cuaderno espiritual, como le llamamos aquí, para ir tomando nota de todos los detalles
y así después al final del día poder hacer un recuento de lo que hemos vivido a la luz de esta palabra. Entonces, voy a ir escudriñando el texto contigo, voy a ir dándote algunos detalles. Este texto de hoy es muy corto, así que lo vamos a hacer en una forma muy rápida, pero sustancial. Comencemos. Bien, entonces, para comenzar el comentario o reflexión sobre este texto, debemos decir que el Evangelio de hoy enseña cómo observar la ley de Dios de manera de que su práctica muestre en qué consiste el pleno cumplimiento de la ley. Mateo escribe para ayudar a las comunidades de judíos convertidos a superar las críticas de los hermanos de raza que los acusaban y decían, ustedes son infieles a la ley de Moisés. Jesús mismo había sido acusado de infidelidad a la ley de Dios, así que Mateo trae la respuesta esclarecedora de Jesús a los que lo acusaban. Así nos da una luz para ayudar a las comunidades a resolver su problema. Usando imágenes de la vida cotidiana con palabras sencillas y directas, Jesús había dicho que la misión de la comunidad y su razón de ser es ser sal y luz de esta tierra. Había dado algunos consejos respecto de cada una de las imágenes. A continuación vienen los 3 breves versículos del Evangelio de hoy. Fíjense, versículos 17 y 18. En estos 2 versículos, lo central o la frase que me ha llamado la atención es cuando dice, ni una sola tilde de la ley dejará de ser vigente. Hay varias tendencias en las comunidades de los primeros cristianos. Unas pensaban que no era necesario observar la ley del Antiguo Testamento, pues es la fe en Jesús lo que nos salva y no la observancia de la ley. Lo podemos corroborar en Romanos 3, capítulo 3, versículos del 21 al 26. Otros, en cambio, aceptan a Jesús como Mesías, pero no aceptan la libertad del espíritu con que algunas comunidades vivían en aquella época la presencia de Jesús resucitado. Pensaban que ellos, siendo judíos, debían continuar observando las leyes del Antiguo Testamento. Y esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 15, versículos 1 y 5. Había además cristianos que vivían tan plenamente la libertad del Espíritu que habían dejado de mirar la vida de Jesús de Nazaret o el Antiguo Testamento y que llegaban a decir, anatema Jesús. Lo podemos corroborar en Primera de Corintios 12:3. Fíjense entonces, estas tensiones, Mateo, ante estas tensiones, procura un equilibrio más allá de los dos extremos. La comunidad ha de ser un espacio donde este equilibrio pueda ser alcanzado y vivido. Así que la respuesta dada por Jesús a los que criticaban seguía bien actual para las comunidades. Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Y esta es la frase que nos debe centrar en esta tarde. Eh, Nos debe centrar nuestra mirada en este día, ¿verdad? Las comunidades no podían estar contra la ley, ni podían encerrarse en la observancia de la ley. Al igual que Jesús, debían dar un paso y mostrar en la práctica cuál es el objetivo que la ley quiere alcanzar en la vida de las personas, a saber, la práctica perfecta del amor. Y ahí se centró Jesús en enseñarles cómo practicar en forma perfecta el amor, que era la voluntad de Dios mismo. Entonces, en el versículo 19, en el versículo 19 ya vemos cómo Jesús
nos dice, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y enseñe será grande en el reino de los cielos. Y con esto cierra esta enseñanza de hoy. ¿Y qué quiere decir con esto Mateo? Eh, Fíjense, Mateo recuerda otra palabra de Jesús. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así los enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Entonces, la gran inquietud del Evangelio de Mateo es mostrar que el Antiguo Testamento, Jesús de Nazaret y la vida en el Espíritu Santo no pueden separarse. Los tres forman parte del mismo y único proyecto de Dios y nos comunica la certeza central de la fe. El Antiguo Testamento no lo deroga Jesús, Jesús lo perfecciona y el Espíritu Santo no vino a borrar lo que Jesús hizo, lo perfeccionó, lo dio a conocer a través de su fuerza, de su luz. Entonces, estas tres partes forman un mismo y único proyecto de Dios que nos comunican la certeza central de la fe. El Dios de Abraham y Sara está presente en medio de las comunidades por la fe en Jesús de Nazaret, que nos manda más adelante, nos mandará su Espíritu Santo. Amén. Seguimos adelante con el segundo paso de la lección divina, que es la meditación. Y ahora nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto que acabo de leer, que acabo de reflexionar? Y ahora lo voy a traer a mi meditación, es decir, lo voy a interpretar de acuerdo a mi situación de vida, cómo este texto me interpela hoy, cómo este texto me corrige, cómo este texto me da luces hacia una situación de vida que tengo. Entonces, eh, yo les voy a compartir tres aspectos que nos pueden dar luces sobre diferentes situaciones de la vida, probablemente te sirvan y probablemente te den luces a que tú le agregues otros aspectos de tu meditación personal. Lo importante e interesante es que compartas aquí abajo en la casilla de comentarios, compartas cómo has sentido este texto, cómo lo has visto reflejado en tu vida, cómo te ha tocado este texto. Entonces comienzo con compartirte esos tres aspectos. Fíjense, el primero de ellos, no crean que he venido a abolir. La palabra abolir es exterminar, es dejar en ruinas, es acabar con algo, ¿no? Jesús lo acusaban de estar destruyendo los fundamentos de la fe judía. Imagínense tamaña acusación. Hacía milagros en sábado, no se lavaba las manos hasta los codos, hablaba con libertad, afirmaba ser más importante que los profetas y se igualaba a Dios Padre, que era lo peor para los judíos porque lo llamaba quien me ve a mí, ve al Padre. Y de paso lo llamaba Padre, no lo llamaba ni Señor, ni Dios, ni lo llamaba Yahvé. Le decía Padre, y el que me ve a mí, ve al Padre. Dios mío, y entonces eso era para los contemporáneos de Jesús, era una blasfemia, era propio de alguien que estaba totalmente opuesto a lo que les decía el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué haría sentir esto a los fariseos? La realidad es que no sabían que él era en verdad el Hijo de Dios, porque si de verdad lo hubiesen sabido, con otra óptica hubiesen visto lo que él les estaba enseñando, pero no fue así y por ello llegaron a matarlo. A veces
¿No te ha sucedido que tu hijo o tu hija parece rebelde y parece que te quiere fastidiar, pero tal vez el problema es que no entiendes lo que le sucede? Los que tienen hijos, los que tienen hijas, pueden haber pasado esas situaciones, ¿no? Que a veces ven a un hijo que se pone rebelde, pero no entienden lo que está pasando y no entienden cuál es el problema, es que realmente no conocen cuál es el problema que está pasando ese hijo, esa hija, y que muchas veces ni siquiera la propia persona, ese hijo o esa hija, comprende lo que le pasa en su interior. Sencillamente es una reacción. Entonces, nos preguntamos qué actitud debemos tomar como padres o madres con nuestros hijos rebeldes. ¿La del juicio, la del rechazo o la de la apertura y el diálogo? Entonces, hermanos y hermanas, apliquemos esto también a la religión. ¿Qué debemos hacer con aquellos que son rebeldes? Con aquellos que no quieren escuchar, con aquellos que están en contra de lo que Jesús enseña, que en cierta forma están tomando la posición de los fariseos porque se quedan empeñados en algo y nadie los saca de allí y no quieren aceptar a Jesús. ¿Qué posición debemos tomar? ¿La de juicio, la de rechazo o apertura y diálogo? Ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Segundo aspecto, nos dice Jesús, el que quebrante uno de estos mandamientos, uno de estos preceptos menores, ta, 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 ¿ok? Jesús dice que vino a cumplir hasta la última coma de la ley y todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Él no dijo lo contrario. Él vino a cumplir, pero para él todo es importante, aunque no todo tiene el mismo valor. ¿Sí entienden, verdad? Para Jesús todo era importante, pero no todo tenía el mismo valor. No es lo mismo no lavarse las manos que robar. No era lo mismo, ni es lo mismo hoy en día. Entonces, tenemos la atención y la delicadeza de cuidar esos detalles en nuestra vida. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si en tu matrimonio, si eres casado o casada, retomaras los detalles de cuando eran novios? Si hicieras con tu pareja, si hicieras que tu pareja volviera a sentirse querida, admirada, importante, protegida, ¿qué sucedería? Cuidar los detalles en la vida. Y fíjense, esos mismos detalles los cuida Dios con nosotros. Pero muchas veces estamos dormidos, estamos distraídos y no vemos los detalles que pasan por delante de nuestros ojos. Qué importantes, hermanos y hermanas, no vivir de preceptos, sino vivir de lo más importante. Jesús nos dice, está bien todo lo que haces, Marta, Marta, todo lo que haces está muy bien, Marta, Marta, pero María ha escogido la mejor parte, la más importante, estar aquí a mis pies. Y es cierto, el detalle de Jesús de querernos tener allí a sus pies, contemplándole, y Él regalándose por entero en amor, derramando todo su corazón, su gracia sobre nosotros. Qué hermoso. Entonces no son los preceptos los importantes, es la vivencia del amor. Tercer aspecto, el que los cumpla y los enseñe.
No basta con cumplir los mandamientos. Por supuesto que Jesús no derogó ni uno solo de los mandamientos, pero no basta con cumplirlos. A menudo vivimos una religión de puro cumplimiento, es decir, cumplo, pero también miento. No basta ser buenos cristianos. Hay que enseñar, hay que iluminar, hay que llevar el mensaje. Pero para enseñar hay que ser testimonio. La enseñanza no viene solamente de explicar con mis propias palabras, con discursos, con charlas, con talleres, explicar con palabras. El ejemplo viene, la enseñanza viene del ejemplo, ¿no? Entonces, preguntémonos, nosotros que somos llamados a enseñar, a iluminar, a llevar el mensaje, ¿soy capaz de compartir mis experiencias espirituales con mis amigos? ¿Tengo la valentía de hablar de Dios en mi casa, con mis amigos, en las reuniones? ¿O me dejo llevar por el temor del qué dirán? Eso nos puede suceder y es lo que tenemos que evaluar en esta tarde. Amén. Llegamos al tercer paso de la lección divina que nos lleva a la oración. Y ahora, ¿qué me hace decir el texto? ¿Cómo le respondo al Señor a través de la oración, por supuesto? Entonces, debo componer una oración, la que me salga del corazón. Yo te voy a ofrecer la mía, la vamos a hacer aquí comunitariamente, pero te invito a hacer la tuya personal y también a compartirla aquí abajo en la casilla de comentarios. Oremos. Padre bueno, gracias por no juzgarnos cuando ni nosotros mismos entendemos lo que sucede dentro de nosotros. Tú eres un Dios de oportunidades. Danos la gracia de ser tolerantes con quienes piensan diferente y con quienes no viven como yo creería que es correcto. Que a nadie juzgue, Señor. Ayúdanos a cumplir y a enseñar a otros la luz de tu verdad, pero sobre todo con el ejemplo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entramos ahora al cuarto paso de la lección divina, que es la contemplación, y nos preguntamos qué me hace sentir y ver el texto. Y es momento de estar en silencio frente a una imagen de Jesús. Probablemente frente a una imagen del crucificado en estos momentos de Cuaresma, que se nos invita mucho a meditar sobre la pasión de Jesús, o probablemente frente a tu imagen favorita, el rostro de Jesús o el Sagrado Corazón. Quédate ahí un momento contemplando al Señor. También lo puedes hacer al sagrario, frente al Santísimo Sacramento, si tienes cerca un sitio donde exponen al Santísimo todos los días. Acércate y contémplale. Y interiorizando este texto que hemos compartido hoy, pregúntate, ¿qué me hace sentir y ver el texto a la luz de lo que Jesús quiere que yo vea? Y es el silencio lo que nos va a llevar a descubrir esa voz de Dios. Deja que la palabra de Dios que has meditado, que has orado, resuene entonces en tu interior. Si quieres, detienes un momento el video y luego continuamos. Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y ahora la pregunta es, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y el propósito, hermano y hermana, va enfocado dependiendo a la meditación que hayas hecho. Por ejemplo, la meditación la hemos enfocado en la parte de cuando decía que no he venido a abolir. Jesús seguramente no vino a abolir absolutamente nada de lo antiguo, le vino a dar plenitud. Entonces, ¿cómo esto lo puedo llevar a mi vida? Me gusta, eh, por ejemplo, tomar de las cosas
de las cosas viejas, tomar las enseñanzas o me gusta abolir? ¿Hago juicio y rechazo lo viejo o tengo apertura y diálogo para a raíz de eso transformarlo en cosas nuevas? Y esa fue la enseñanza de Jesús. Jesús cumplía los mandamientos, pero por supuesto había prioridades. ¿Cómo está la vivencia de los mandamientos en nuestra vida? Entonces el propósito lo enfocaría en revisar cómo está ese cumplimiento de los mandamientos y cómo está la aplicación de esos mandamientos. ¿Realmente le doy la prioridad a lo más importante? ¿Hago juicio y rechazo a los que están fuera de ellos? ¿O tengo una apertura y tengo una postura de diálogo, de tolerancia? También el otro propósito lo se podría enfocar desde el punto de vista del cumplimiento de la ley. Jesús dice que el que quebrante uno solo de estos preceptos será el más pequeño, pero el que le dé cumplimiento y los enseñe será el más grande. Eso significa que hay que valorar lo que nos han enseñado y tener también atención, detalle con aquellas personas que se han apartado del camino. Así como el Señor ha tenido un detalle con cada uno de nosotros, de misericordia, de amor. Revisemos cómo está la práctica de nuestras obras de misericordia. ¿Se recuerdan? Las 7 corporales, las 7 espirituales. El que quebrante uno de estos preceptos menores. Y estos son los preceptos menores, esas obras de misericordia, que no lo hagamos por obligación, sino por convencimiento, porque eso nos va a llevar al amor. El que cumpla y los enseñe será el más grande. Tenemos esa valentía de hablar de Dios en los lugares donde nos toque estar, o nos da temor, todavía tengo prejuicios, tengo que revisar y en base a esa revisión que yo haga de mi vida, es el propósito que tengo que trazarme. Entonces, pidámosle al Señor la gracia de poder cumplir esos propósitos, esa mejoría, ese cambio de vida que debemos dar a la luz de esta palabra de hoy, siempre de la mano de su gracia, nunca solos, hermanos, nunca solos. Ánimo y adelante. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda las formas como puedes apoyar este trabajo de evangelización. Primero, compartiendo en tus redes sociales, entre tus amistades y familiares, regalándome un me gusta aquí abajo en el video, suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones, comentando y también lo puedes hacer económicamente si lo deseas hacer a través de PayPal, ¿ok? Que lo tienes también aquí abajo. Lo he dejado anotado allí, la dirección de PayPal para los que quieren también dar algún aporte. Será bien recibido y bien invertido. Bien, espero que le hayan sacado provecho a la lección divina de hoy. Eh, Nos encomendamos a nuestra Madre, diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Seguimos encomendando al Papa Francisco y para los que por primera vez han estado aquí con nosotros haciendo esta lección divina y les ha gustado, les dije que les tenía un regalito.
Y el regalo es el enlace para que puedan entrar a realizar el curso completo totalmente gratuito de Lección Divina. Recuerda que en este canal no cobramos nada por las enseñanzas que damos. Los aportes económicos que ustedes puedan eh, darnos son totalmente de su corazón y en forma de colaboración, pero no cobramos nada por lo que hacemos. Así que el curso completo de Lección Divina lo tienes allí disponible en 6 sesiones, seis videos. Lo tienes aquí abajo en la casilla de descripciones. Abres abajo donde está el título del video, abres la pestaña y ahí está el enlace y tienes los 6 videos consecutivos. Ahí conseguirás la parte teórica de esta práctica. Entonces, que lo disfrutes y le saques mucho provecho y también lo compartas con otras personas que también quieran profundizar sobre esto de la lección divina. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios les bendiga a todos.